es que son más de 6 meses de duración. Estas hepatitis crónicas van a estar caracterizadas por lesión necroinflamatoria y las manifestaciones clínicas van desde aquellos cuadros aparentemente asintomáticos por algún chequeo, se le encuentra estas alteraciones, hasta aquellos pacientes que llegan con una insuficiencia hepática aguda, fulminante, que los puede llevar a la muerte. Etiológicamente, tenemos causas de tipo viral, como son las hepatitis crónica por virus B, por virus D, por virus C. Recuerden ustedes que la de tipo A no va a la cronicidad. Causas autoinmunes, como las hepatopatías crónicas autoinmunes, por drogas, las hepatitis crónicas por fármacos, secundarias a enfermedades metabólicas, en casos de fibrosis quística, deficiencia de alfa-1 antitripsina y la enfermedad de Wilson. Cuando hablamos de actividad histológica, se creó este índice con la necesidad que había de monitorizar la respuesta a las terapias de estas hepatitis crónicas. Va a estimular la acción de un sistema de puntuación en la actividad necroinflamatoria y de la fibrosis. Eso lo conocemos como índice de actividad histológica. También vamos a escuchar o vamos a ver más adelante a qué se refiere con actividad necroinflamatoria portal y lobular. Cuando nos dice que es grado 0 es porque hay una inflamación portal mínima o ausente. Cuando nos habla de un grado 1 es porque hay una inflamación portal sin necrosis y también puede haber inflamación lobular sin necrosis. Cuando hablamos del grado 2 es que hay una necrosis leve y también puede haber necrosis lobular focal. Cuando hablamos de necrosis de grado 3, hablamos de necrosis moderada y puede haber también o no necrosis lobular focal. Y en el grado 4 hay una necrosis severa y necrosis en puente. Cuando escuchamos la escala Metavir es cuando nos hablan de un estadio 0, F0, cuando no hay fibrosis, F1 cuando hay una fibrosis leve, F2 cuando hay una fibrosis moderada, F3 cuando hay una fibrosis grave y F4 cuando ya está en estadio de cirrosis. ¿Y qué exámenes de laboratorio van a ser de ayuda para estos casos? Vamos a encontrar que en un perfil hepático las transaminasas van a estar elevadas en un grado variable. Vamos a encontrar aumento de las gamma globulinas. Puede haber también hipoalbuminemia, prolongación del tiempo de protrombina y estos dos últimos se ven en los casos más severos. Cuando hablamos de actividad bioquímica, esta va a estar medida según el grado de aumento de las transaminasas. Es decir, hablamos de actividad bioquímica leve cuando estas transaminasas se elevan 2 a 5 veces más de los valores normales. Hablamos de actividad bioquímica moderada cuando se elevan de 5 a 10 veces más del valor normal y actividad bioquímica severa cuando se elevan por encima de 10 veces más del valor normal. ¿Y qué hay sobre el tratamiento de estas hepatitis crónicas? Ya en nuestro país
vemos nosotros que la cirrosis hepática es una causa importante entre las patologías, digamos, digestivas. La cirrosis hepática es la segunda causa de mortalidad, y también vemos que el cáncer hepático pues ha ido aumentando. Hay una prevalencia también de las hepatitis crónicas, tanto B y C, en ascenso en los hospitales, sobre todo en nosotros como personal de salud que estamos expuestos a los mismos, en hemodializados, y esto de un costo muy elevado porque estos pacientes van a ir a una unidad de cuidados intensivos, probablemente van a necesitar un trasplante hepático. ¿Y para qué dar, para qué tratar, para qué vamos nosotros a invertir tanto? Porque son medicamentos caros en estos pacientes, porque con eso, con el tratamiento, vamos a evitar que esta hepatitis crónica vaya a progresar a cirrosis hepática. Por lo tanto, también vamos a evitar que vaya a desarrollar un carcinoma hepatocelular, y consecuentemente vamos a evitar la muerte de este paciente y vamos a evitar que esta enfermedad se siga propagando. En hepatitis crónica B tenemos nosotros algunas consideraciones, como que hay como 400 millones de portadores crónicos, como que hasta un 15, un 40% van a presentar la progresión a cirrosis o a hepatocarcinoma, y más o menos aproximadamente se habla que 1 millón de muertes por año se da por esta hepatitis viral crónica B. Recordamos nosotros un poco sobre la historia natural de la infección por el virus de la hepatitis B en el adulto. Si hay la infección del virus B, puedo hacer una hepatitis aguda, o puedo hacer en un 25%, o puedo hacer una de tipo subclínica, ¿no?, que va a recuperarse prontamente en un 75%. De estas, puedo hacer de un 5 a 10%, puedo ir a una infección crónica del virus de la hepatitis B, o también en caso de estas hepatitis agudas. En estas hepatitis agudas hay un 1% que puede ir a la hepatitis fulminante y a la muerte, pero por suerte tenemos un 99% que va a ir a la recuperación. ¿Cuáles son los criterios diagnósticos? Tengo que tener un antígeno de superficie del virus B presente por más de 6 meses. Altos niveles del ADN del virus de la hepatitis B, elevación persistente o intermitente en mis niveles de transaminasas, y los cambios histológicos van a ir a la mano de los cambios que se ven en una hepatitis crónica. Pero hay algunos factores que van a influir sobre la historia natural, que ya hemos mencionado nosotros antes. Los factores que van a predecir la progresión de la hepatitis crónica a la cirrosis son aquellos en el cual la persistente replicación del virus B se presente en estos pacientes, tengan una actividad histológica severa y tengan múltiples infecciones virales, por ejemplo, que estén asociados también con el HIV. Van a haber también factores que me van a predecir que este paciente vaya a progresar a un hepatocarcinoma, sobre todo si se contagió en una edad muy joven, en la edad fetal, de madre a hijo, o en la etapa de infancia. En las zonas de alta endemicidad se ve mucho esto.
También el factor que puede predecir progresión en hepatocarcinoma son que sean de sexo masculino, que ingieran alcohol en forma frecuente, o también que sean fumadores crónicos y que haya una coinfección con el virus de la hepatitis C. Entonces, el objetivo de la terapia de esta hepatitis crónica B va a ser prevenir que mi paciente vaya a una cirrosis, que esa cirrosis se vaya a descompensar y que haya un hepatocarcinoma y en todo caso que lo lleve a la muerte. ¿Cuándo está indicado el tratamiento? Entonces, pacientes que no haya evidencia de cirrosis, pero sin embargo tengan el DNA del virus de la hepatitis por encima de 2.000 unidades internacionales por mililitro y o también que tengan las transaminasas elevadas y de acuerdo a mi Metavir que esté en el A2 o en el F2. Acá la biopsia es recomendada, pero no es obligatoria. También en aquellos pacientes que ya haya evidencia de cirrosis y tengan el virus el DNA del virus de la hepatitis B detectable, independientemente de las transaminasas o de la carga viral. Ya nosotros hemos visto estos cuadritos, probablemente ya lo han en el tratamiento, que son aprobados ya para la hepatitis B. Nos habla de en 1990 el interferón alfa 2, de allí en el 98 la lamivudina, que ahora se ha visto que hay mucha resistencia del mismo. A partir del 2012 la defovir, ¿no? El entecavir, luego el interferón espejilado, la telvibudina, el tenofovir y del 2014 para adelante otros más que vamos a mencionar más adelante. Entonces, desde el 2008 para adelante ya hay fármacos aprobados para su uso, ¿no? Los dos tipos del interferón, los análogos nucleósidos, puede ser el interferón convencional que fue mejorado por el interferón pegilado, que es un interferón en el cual se unió con una molécula de polietilenglicol y por lo tanto hace que eso se disminuya los efectos adversos. Y entre los análogos nucleósidos están los nucleósidos como la lamivudina, el entecavir, la telvibudina, los nucleótidos como el adefovir, el tenofovir. En cuanto a las debilidades y fortalezas de esas drogas, vemos nosotros que estos interferones también tiene algunas puntos a favor, como que tienen una duración finita, no hay resistencia, más pérdida del antígeno E del virus de la hepatitis B, ¿no? Y más pérdida del antígeno de superficie. El problema son que es por medios de inyección, ¿no? Tiene más efectos adversos y a veces es un poco complicado darlo en cirróticos Child B y C. Los nucleótidos son nucleósidos, ¿no? Son por vía oral, tienen menos efectos adversos, pueden ser usados en cirrosis con Child B o C, y lo que sí, el tratamiento es indefinido, depende mucho de la evolución del paciente, la resistencia, hay menos pérdida del antígeno E, del virus de la hepatitis B, y menos pérdida del antígeno de superficie. Con el tiempo se vio que había estos antivirales, se vio que había mutaciones y que hacía que se formen más resistencia durante el tratamiento. Por ejemplo, el entecavir, el tenofovir, con la lamivudina se encontró
una resistencia también importante. Las metas operativas en mi tratamiento que voy a dar para esta hepatitis crónica B es que yo debe haber una pérdida del antígeno de superficie con aparición sostenida del anti-HBS, es la meta ideal. En mis pacientes que tengan el antígeno E positivo, la seroconversión es una meta satisfactoria, y también tener, por ejemplo, el ADN viral indetectable durante estos antivirales orales y a un año de haber finalizado el interferón pegilado, ¿no? Cuando hablamos del interferón pegilado, esto se da hasta por 48 semanas en pacientes muy bien seleccionados. Hay que observar los predictores de respuesta para ver hasta qué momento es que vamos a darlo y si es necesario interrumpir el tratamiento. En los antivirales orales como el entecavir o el tenofovir son a largo plazo. Si tienen el antígeno E positivo, hasta un año después que se haya producido la seroconversión, y el antígeno E negativo, pues probablemente estos pacientes van a necesitar en forma permanente este tratamiento con antivirales. Entonces, tengo que ver que mis pacientes tengan un buen perfil para el interferón. Sería un paciente joven, un paciente que tenga el antígeno E positivo, que tenga sus transaminasas más de 3 veces del valor normal, que el DNA sea menor de 10 a la 7ª unidades internacionales por mililitro y del genotipo A. Pacientes sin buen perfil para interferón, la mayoría de los antígenos E negativos, o que tenga un antígeno E positivo con transaminasas disminuidas o un DNA alto, o que sean pacientes que tengan una cirrosis descompensada, Child B o C, o que tengan enfermedades asociadas. Entonces, podemos darles los nucleósidos de alta potencia y que tengan una buena barrera genética, como el entecavir o el tenofovir, ¿no? En esta diapositiva, esto le traigo, es mucha letra, pero para más o menos que vean cómo son los esquemas en el tratamiento en estas hepatitis crónica B, ¿no? El interferón pegilado 2A, alfa 2A, de 180 microgramos por semana por 48 semanas. El entecavir a 0.5 miligramos por vía oral, ¿no? Durante 12 meses de haber obtenido la seroconversión del antígeno E. El tenofovir, 13 miligramos al día por vía oral, aproximadamente 12 meses. La defovir dipivoxil, 10 miligramos por vía oral, también más o menos por un año. La telbudina, 600 miligramos al día, también aproximadamente 12 meses. Recordemos nosotros que esta medicación debemos también que valorar muy bien la función renal. Otro ejemplo, por ejemplo, la lámina anterior era si es que tenía el antígeno E positivo, y en este caso si tendría el antígeno E negativo. Igualmente podemos usar el interferón alfa 2A, la lamivudina, ¿no? El adefovir, el entecavir, el tenofovir, la telvibudina. Cuando nosotros hablamos de hepatitis crónica C, recordemos nosotros es un problema de salud mundial, ¿no? También recordemos cómo es siguiente.
cómo va a ser el diagnóstico. Para hacer el diagnóstico tenemos que tener la presencia del anticuerpo, el virus de la hepatitis C positivo. Tenemos que determinar la carga viral por el método de la reacción en cadena de la polimerasa, el PCR. Vamos a encontrar las transaminasas elevadas, 1.5 veces más el valor normal, como mínimo en 3 oportunidades durante un periodo de 6 meses, y la biopsia hepática con el objetivo de determinar el grado de inflamación y el estadio de fibrosis. Probablemente ya también les han mencionado que para ver el estadio de fibrosis hay otros métodos diagnósticos. No necesariamente va a ser una biopsia, sino también tenemos el FibroScan, ¿no? Acá también vamos a ver algunos factores que van a influir en la progresión de la hepatitis crónica C. Si son de sexo masculino, si también se han infectado a edad temprana, si también usan alcohol en forma por vía, o sea, son alcohólicos, ¿no? Si su estado inmunológico no es adecuado o si tienen coinfección con el virus de la hepatitis B y con el VIH. Los factores virales en la progresión de esta enfermedad van a ser si es del genotipo 1B, si tienen una alta carga viral, pues hay el desarrollo de cuasiespecies, ¿no? Existen muchas descubiertas en la actualidad, lo que hace imposible también hacer las vacunas. Hay que tener en claro algunas definiciones para saber cómo está evolucionando el tratamiento de nuestro paciente. Hablamos de grado de severidad cuando nos referimos al estadio de fibrosis. Hablamos de una respuesta biológica cuando el RNA del virus de la hepatitis C no es detectable al final del tratamiento. Termino mi tratamiento, pido un RNA del virus de la hepatitis C y si no es detectable hay una buena respuesta virológica. Pero eso no debe ser todo. Tenemos que lograr que haya una respuesta virológica sostenida y es cuando ese RNA del virus de la hepatitis C no es detectable 24 semanas después de terminar el tratamiento. Y también, ¿no? Los niveles del RNA no detectable en suero pueden ser entre 100 a 200 a 1000 copias por mililitro o menos de 600 unidades internacionales por mililitro. ¿Y a qué se refiere cuando escuchamos de recidiva? Es cuando el RNA del virus de la hepatitis C no es detectable al final del tratamiento, pero nuevamente se hace detectable en los 6 meses posteriores. Y no hay una respuesta cuando el RNA del virus de la hepatitis C sigue siendo detectable al final del tratamiento. Para una terapia de mantenimiento, el objetivo sería que haya una lenta progresión de la enfermedad y prevenir que vaya a desarrollar más adelante un carcinoma hepatocelular. Teniendo bien claro esas definiciones, también nosotros tenemos algunos factores que nos van a predecir que haya una buena respuesta al tratamiento y ellos son que sean mujeres, jóvenes, que la duración de la enfermedad sea corta, que no haya llegado a un estadio de cirrosis, que tenga títulos bajos del ARN del virus de la hepatitis C, que sea un genotipo diferente al 1B y que no tenga enfermedades asociadas como el VIH. Se hicieron
se hizo un trabajo en 5 hospitales de Lima, en uno de Trujillo, en los cuales de 123 casos se encontró que la mayoría no tenía síntomas. La edad media en lo que se encontró era entre 51 años, ¿no? Lo tomaron el motivo por el cual estos pacientes fueron evaluados, el motivo del diagnóstico, un 41.5% fue porque tenían elevación de sus transaminasas y querían saber cuál era el origen. 38% tenían factores de riesgo, un 17% tenía una hepatopatía que estaba en estudio y un 2.24% como un tamizaje en trabajadores de salud. El estado de la enfermedad hepática que se encontró cuando se realizó el corte en el trabajo fue un 76.4%, ya tenían hepatitis crónica, un 18% tenía una cirrosis compensada, un 2.4% una cirrosis descompensada y el mismo porcentaje un hepatocarcinoma. ¿Cuáles fueron los factores de riesgo que se encontraron? Cirugías mayores, un 52%, recibieron transfusiones, un 37.4%, procedimientos invasivos, casi un 20%, pacientes sometidos a hemodiálisis, un 13.8%, la promiscuidad, factores, trabajadores de salud, quimioterapia, uso de drogas, fueron el resto de porcentaje de estos pacientes. Se encontraron que había hepatitis crónica C con VIH en 2 casos y hepatitis C y hepatitis B como una coinfección en 6 casos. Eso fue un trabajo mucho porque abarcó varios hospitales de Lima y provincias. En el Almenara también se evidenció que esta enfermedad hepática por virus de la hepatitis C, el mayor porcentaje había hecho una hepatitis crónica sin cirrosis, un pequeño porcentaje, un 4%, hicieron una hepatitis aguda y un 24% la cirrosis hepática, ¿no? Y los síntomas y signos en el momento del diagnóstico fue astenia en 32 casos, ictericia 78, estigmas hepáticos un 48 casos, esplenomegalia 52 y hepatomegalia 36. Acá también, ¿cuáles son mis objetivos para yo tratar una hepatitis crónica por virus C? Tengo que erradicar el virus y curar la infección. Tengo que prevenir, estabilizar, inducir que haya una regresión de esas lesiones hepáticas y por lo tanto evitar las complicaciones como es una cirrosis, como un hepatocarcinoma y la muerte de mi paciente. La meta operativa es obtener una respuesta viral sostenida, es decir, que la carga viral del virus de la hepatitis C sea indetectable 6 meses después de la última dosis de tratamiento. Las indicaciones generales de tratamiento en una hepatitis C activa es que tenga las transaminasas elevadas, que tenga el ARN del virus de la hepatitis C elevada por encima de 850.000 unidades internacionales por mililitro, que haya necroinflamación y fibrosis importante de acuerdo a nuestro Metavir que hemos visto adelante, que sean pues A1, F1. En la biopsia hepática podríamos realizarla cuando la actividad viral no está clara, cuando tenga sospecha que hay otras hepatopatías asociadas
y para establecer grado de fibrosis y pronóstico de respuesta viral. Realmente la biopsia hepática no es indispensable, pero sigue siendo muy recomendable. En el Almenara, en un trabajo que realizaron, vieron que el 58% de sus pacientes tratados alcanzó una respuesta viral sostenida, un 42% no alcanzó esta respuesta viral sostenida, un 11% suspendieron el tratamiento porque no había la medicación, por problemas administrativos, abandonaron el tratamiento un 4%, no hubo adherencia a la terapia y se perdieron otro 4%. Antes del tratamiento yo tengo que hacer una buena evaluación diagnóstica para decidir a quién voy a tratar, a quién no voy a tratar y cuál va a ser el tratamiento que se le va a indicar. Entonces debo de tener entre mis pruebas diagnósticas las transaminasas, el anticuerpo del virus de la hepatitis C, el RNA del virus de la hepatitis C, mis pruebas básicas, vamos a tener un hemograma completo, también la hemoglobina, la creatinina, recuerden que estos medicamentos también afectan el funcionamiento renal, la glucosa, el TSH, VIH y virus de la hepatitis B. Y la decisión del tratamiento lo voy a dar de acuerdo al RNA del virus de la hepatitis C, a qué genotipo viral voy a tratar, si hay poliformismo, si estimación de la fibrosis, una biopsia hepática, si es F2, si es un fibrotest, un F2 o si es un fibroscan, me va a dar 7.6 kilopascales. Se recomienda las terapias, los esquemas terapéuticos, como terapias triples, terapias duales, puede usarse el interferón pegilado, más la ribavirina, más un inhibidor de proteasa. Se dice que con esto va a haber una mejor respuesta viral sostenida en el transcurso de los meses del tratamiento. Entre los inhibidores de la proteasa, para que conozcan los nombres, no es necesario que se los aprendan, pero tenemos el Boceprevir, el Telaprevir, Simeprevir, Grasoprevir, el Paritaprevir, Decaprevir. Entre los inhibidores de la polimera, el Sofosbuvir y el Dazabuvir. En los inhibidores de la proteína, la Daclazavir, Ledipasvir, Velpatasvir, Elbasvir. Así tenemos pues entonces últimamente muchos antivirales que nos apoyan para este tratamiento. En un esquema de dosificación, por ejemplo, podemos indicar el Telaprevir de 375 cada 8 horas con los alimentos, no requiere refrigeración, 12 semanas, ¿no? Para todo tipo de pacientes, si vamos a dar las terapias triples, el Boceprevir igualmente cada 7 o 9 horas con los alimentos, 200 miligramos, este sí requiere refrigeración y con la terapia triple lo damos de 24, 32 o 44 semanas. Miren ustedes que todos estos tratamientos son prolongados, son mínimos de 1 año y en los cuales el paciente tenemos que estar monitoreando para evitar los efectos adversos que puedan tener, para evitar que puedan también dejar la medicación que es tan cara también. Entre los efectos que podemos esperar encontrar son anemia, neutropenia, trombocitopenia, puede haber rash, puede haber prurito anal,
en algunos también. Hay que tener una valoración psicológica con psiquiatría porque hay mucha depresión, ansiedad. Se habla de terapias futuras, ¿no?, que pueden ser regímenes conteniendo los interferones y algunos que no necesiten los interferones asociados, ¿no?, como hemos mencionado acá, si es que se va a asociar con los interferones, con ribavirina, el cimeprevir, sofosbuvir, todo lo que ya hemos mencionado anteriormente. Y si es que no se va a usar el interferones, los sofosbuvir más ribavirina, sofosbuvir con ribavirina, el GS, daclazvid, etcétera. Por lo tanto, ya se está viendo que con toda esta gran cantidad de terapia que tenemos cada vez más a la mano, se piensa de que en el 2025 esta infección de la hepatitis C probablemente ya estará erradicada. Esa es la pregunta y ese es el reto y esa es la meta del tratamiento de estos pacientes. Y para finalizar, concluimos que tanto las hepatitis virales crónicas B y C son un problema de salud pública. La mejor estrategia va a ser la prevención con las vacunas, tan es así de que todos los pacientes deberían de estar ya, no solamente los pacientes, todos nosotros deberíamos de tener la vacuna para la hepatitis A y B. Y en el virus de la hepatitis C, para el genotipo 1, la terapia antiviral de primera elección sería la triple y que esté asociada con el bocephadvir, el tenofovir, y es la esperanza para nuestros pacientes no respondedores. Entonces, vemos nosotros que tenemos un largo camino recorrido en todo el tratamiento, desde la aparición de los interferones hasta los nucleósidos y los nuevos medicamentos que les he mencionado para el tratamiento de estos pacientes con hepatitis crónica. Ahora, si tienen alguna pregunta. A ver, Anthony dice, ¿cuál sería el esquema ideal para una hepatitis crónica B? ¿No? Como ya mencionábamos acá en las imágenes, va a depender mucho del estadio del paciente, si es que estamos nosotros frente a un paciente que ya tenga una cirrosis compensada, tenga una cirrosis descompensada, si es un child B, si es un child C, y va a depender también de en qué sistema de salud estemos frente a lo que es conseguir que nuestro paciente pues tenga toda la medicina por el tiempo que lo va a requerir, ¿no? De nada serviría iniciarle este tratamiento que les he mencionado acá y el siguiente, de nada serviría si es que no contamos con todo hasta finalizar. A ver, Gerardo. Gerardo, ¿quieres hacer pregunta? Sí. Sí, ¿todos los fármacos que usted no lo podemos encontrar en Perú o hay algunos seleccionados en los cuales se usan en la terapia, pero aquí en Perú? Ya. Los nucleósidos, las últimas, no todos se encuentran acá, la mayoría sí, pero no todos. Sería falso que diga que todos se encuentran acá, ¿no? Lo que más son los interferones, el tenofovir, el adefovir, las telvibudinas, pero los últimos, de última generación, todavía están entrando al mercado, ¿no?
¿Alguna otra Gracias, pregunta? doctora. No, ok. ¿Alguna otra pregunta? Bien, el tema de las hepatitis crónicas, como ven, es un poquito, o de las hepatitis virales o de las hepatitis crónicas, pero lo más importante que ustedes tienen que recordar es que estos pacientes ya tienen una esperanza, ya hay un tratamiento de acuerdo al estadio en el que estén, de acuerdo al momento que nosotros hacemos el diagnóstico. Solamente sería que entren a un sistema de salud, por ejemplo, en el Seguro Social, que sí les van a dar esta medicina. Si no, van a tener pues que comprarlos y van a hacer en forma particular y los costos son muy excesivos. Pero lo importante es que sí hay un tratamiento. Bien, chicos, si ya no tienen ninguna pregunta, entonces me despido hasta la próxima oportunidad que vamos a tener clase con ustedes. Hasta luego.